Les contábamos que está en la República Argentina quizás uno de los emblemas, uno de los símbolos que más representó a Greenpeace, por lo menos a partir de la década de los 90, en el año 95 específicamente, fue cuando este rompehielos empezó a formar parte de esta reconocida internacionalmente ONG que estaba y que está llevando adelante distintas acciones para combatir la sobrepesca y la industria petrolera dentro del mar argentino, en este caso en particular, con distintas acciones que se están llevando a lo largo de todos estos días, que van a terminar en la ciudad de Buenos Aires, que arrancó por la ciudad de Ushuaia, tratando de exponer y documentar las situaciones que están atentando contra el mar argentino. Pero para conocer todos los detalles y charlar un poco sobre la situación que está atravesando nuestros océanos, estamos comunicados con Luisina Bueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace desde el Arctic Sunrise en este momento. Luisina, ¿cómo estás? Nacho Corral y Dani Maffei te saludan. Hola Nacho, hola Dani, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por tomarte este tiempo, Luisina, de charlar con nosotros. ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde está el Arctic Sunrise en este momento? ¿Y cuáles son las actividades que están haciendo durante estos días? Bueno, en este momento estamos llegando ya a Buenos Aires. Mañana estaríamos llegando a la ciudad de Buenos Aires. Hace un mes que estamos recorriendo el mar argentino. Como decías, empezamos en Ushuaia. Estuvimos en una zona que se llama el Agujero Azul, que es una zona que queremos visibilizar con nuestra campaña Océanos, porque es uno de los grandes focos de pesca ilegal, no regulada y no reportada, que está en el límite de la zona económica exclusiva argentina, y que, bueno, esta falta de regulación hace que, como sabemos, cientos de barcos se concentren ahí a pescar todos los años, destruyendo este ecosistema que es muy importante para el mar argentino. Y por otro lado, también estamos denunciando los avances de los proyectos offshore en el mar argentino, que sabemos que planean ubicarse frente a las costas del sur de la provincia de Buenos Aires, en este mismo ecosistema, que es lo que llamamos el Frente Talud, que es el corredor biológico fundamental del mar argentino y donde las peores amenazas a los océanos están ocurriendo justamente ahí, las industrias más destructivas se están atacando por ahí. Así que bueno, fue un viaje de, obviamente, difusión, de investigación y también de hacerle frente a estas industrias, ¿no? Ahí, como podemos ver en las imágenes, nuestros activistas nos acompañaron y estuvieron haciéndoles unas acciones a estos barcos, que son barcos que son totalmente desregulados, que aprovechan esta falta de gobernanza que existe en aguas internacionales. Entonces aprovechamos para hacer un poco de actividades más del estilo Greenpeace, claro, para exponerlos y dejarles una marca que ojalá los acompañe hasta el próximo puerto. Luisina, ¿se encontraron con algo distinto a lo que esperaban encontrarse? Es decir, situaciones más graves de las que por lo menos tenían documentadas y que fueron a tratar de relevar y tratar de exponer durante todas estas semanas. Bueno, a mí personalmente lo que más me llamó la atención, porque nosotros habíamos estado en esta zona en el 2019, en noviembre, que es cuando comienza la temporada. Ahora estamos en pico de temporada, que es cuando, o sea, nosotros entramos a la zona y estamos totalmente rodeados por barcos. Había fácil 500 barcos. O sea, los que contábamos en radar eran 450, pero sabemos que muchos de estos barcos suelen apagar su sistema satelital para que no puedan ser vistos a veces. Entonces entendemos que había por lo menos 500. Y fue realmente impresionante saber que había tráfico en el medio del mar. Estamos hablando de una zona que está a 400 kilómetros de la costa, 400 kilómetros de Puerto Madryn más o menos. En el medio del Atlántico había tráfico de barcos. Y no solo había barcos pesqueros, sino también había barcos, por ejemplo, los que llamamos reefers o frigoríficos. Es decir, que los barcos pesqueros le transbordan su captura para que estos barcos frigoríficos vayan directamente al puerto y los barcos pesqueros puedan seguir pescando, y es así como están 6 meses en esta zona, ¿no? Y también hay barcos tankers, que son los barcos como estación de servicio, que les proveen combustible, y que en estos lugares donde hay unas mareas terribles, así de una forma súper precaria, les hacen transbordo les dan combustible para que también puedan seguir operando. Que esto obviamente esconde un montón de cosas, ¿no? Esconde el real impacto que esto tiene en este ecosistema, porque no sabemos realmente cuánto se llevan, se pierde total monitoreo de qué es lo que ocurre acá, y además también esconde situaciones de abuso de derechos humanos, ¿no? Porque sabemos que las tripulaciones están ahí, pueden llegar a estar 2 años arriba de estos barcos.
Entonces es por eso que nosotros estamos difundiendo toda esta problemática, porque hace ya un par de años que estamos trabajando en una campaña global que se llama Proteger los Océanos, porque estamos exigiendo un tratado global por los océanos, para proteger toda esta zona que son las aguas internacionales, que son prácticamente el 45% del planeta, que están totalmente desprotegidas, y que estas situaciones como las que vivimos acá en el agujero azul también se repiten en otros lugares del mundo, y muchas veces incluso son las mismas flotas, y necesitamos ponerle un freno, porque están realmente depredando los ecosistemas marinos, con todo lo que eso implica de cara a la emergencia climática que estamos viviendo, por los servicios esenciales que prestan los océanos de mitigación al cambio climático. Luisina, un poco ya lo fuiste sugiriendo, pero mencionabas el tema de las sobrepescas por un lado y las exploraciones sísmicas como dos de las grandes problemáticas. Algo que se instaló sobre el último verano en el caso particular de Mar del Plata, un debate algo así de, sí, bueno, no hay manera de crecer si tampoco se pueden realizar otras actividades, y a partir de ahí habían dos posturas donde siempre en pos del crecimiento se argumentan o se establecen muchas directrices que quizás después no tienen un efecto lineal con lo que prometió. Pero quería saber un poco cuál era tu postura, la de Greenpeace, frente a este debate de, bueno, no se puede crecer o sí se puede crecer, pero hay que tener a la sobrepesca y a las exploraciones sísmicas presentes en ese debate. No, obviamente nosotros estamos en contra de la exploración sísmica y la explotación petrolera en el mar, sobre todo en zonas donde la industria no existe. O sea, estamos hablando de nuevos proyectos, abrir una nueva frontera de explotación de hidrocarburos, sí, en medio de una crisis climática, cuando todos los científicos del mundo, toda la ciencia, o sea, la misma realidad nos está mostrando que eso no debe ocurrir, ¿no? Entonces hemos presentado un amparo junto a organizaciones aliadas locales de Mar del Plata y también de otras ciudades costeras y de otros lugares también del país, pidiendo que esto se frene. Obviamente estamos en contra, y también queremos un poco salir del binomio no hay desarrollo económico posible tomando en cuenta el ambiente, ¿no? Claro. O sea, no son cosas divergentes. O sea, tenemos que salir de esa narrativa, que es la que nos están tratando de instalar, para poder avanzar, ¿no? O sea, estamos en un momento de la historia y del mundo en el que debemos, sin duda, empezar a priorizar el medio ambiente, empezar a priorizar ecosistemas fundamentales como son los océanos, que, como les decía recién, cumplen servicios tan esenciales como generar oxígeno, así de simple. Son los pulmones del planeta. Si los ecosistemas marinos no están sanos, no respiramos, no hay captura de carbono, no hay regulación del clima, necesitamos océanos sanos. Entonces, para que los océanos estén sanos, necesitamos urgentemente empezar a tomar medidas de protección. Y además, estamos hablando de seguir expandiendo una industria que ya está totalmente comprobado hace décadas, que es una de las más contaminantes y es que la que más genera gases de efecto invernadero y que está realmente empujando y contribuyendo al cambio climático. Entonces son las dos cosas que no hay que hacer en este proyecto que se planean hacer. Y además planean instalarlas en el principal corredor biológico del mar argentino que sostiene a todos los ecosistemas del mar argentino, que es el talud. Que eso además fue identificado como futura área marina protegida por su relevancia, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que se dan un montón de cosas que son totalmente ilógicas en este proyecto, ¿no? Entonces, sin duda, nosotros vamos a seguir junto a un gran grupo de organizaciones expresándonos en contra de este proyecto. Hemos presentado un amparo, hoy existe una cautelar para que los permisos que habían sido aprobados en diciembre del año pasado, el 30 de diciembre del año pasado, están en stand-by, digamos. O sea, hay una cautelar que por ahora no permite que avancen con esos proyectos, pero bueno, obviamente esto se puede caer en cualquier momento, así que vamos a seguir haciendo fuerza, y por eso también este viaje, esta travesía para seguir difundiendo esta problemática, mostrando qué es lo que tenemos que proteger, ¿no? También a veces parte de nuestro trabajo no solo es mostrar los problemas, sino también mostrar lo hermoso que tenemos que proteger, sí, lo necesario, lo importante, como es el mar argentino, y esta plataforma, este barco y esta travesía
nos permitió hacer eso también. Luisina, es interesante el planteo de los argumentos que presentás, porque muchas veces para tratar de contrarrestar los argumentos ambientales explican que, por ejemplo, con las exploraciones petroleras, que muchos de los que se oponen a que esto ocurra, argumentan que las playas de Mar del Plata van a estar llenas de petróleo. Algo que por ahí los estudios dicen que eso no necesariamente vaya a ser así, que es muy difícil que ocurran accidentes de este estilo, pero el planteo que hace vos es más allá de esto en particular que esté pasando, es alentar una industria que ya está completamente obsoleta, y justamente por eso te pregunto, a lo largo de los 2 años de pandemia, si se quiere, la conciencia social o la conciencia ambiental fue fluctuando. Apenas arrancó, parecía que el mundo cambiaba la ideología que tenía con respecto a esto, que era necesario proteger todo, y ahora, después de la pandemia y ya con una guerra, pareciera que las cosas se profundizaron aún más de lo que estaba pasando en 2019. ¿Esto ustedes lo notan y entienden que quizás la actividad tenga que ser mucho más fuerte de lo que por ahí pensaban en el 2020, que decías, mirá, la gente se dio cuenta de lo que está pasando y 2 años después se olvidó completamente? No, yo creo que durante la pandemia muchísima gente se involucró mucho con todas estas temáticas. Yo no sé si fue un exceso de acceso a la información, que teníamos más tiempo libre o dedicábamos más tiempo a hacer otras cosas, pero yo creo que hubo muchísima gente que se empezó a involucrar, que empezó a meterse en estos temas, y también la urgencia y la necesidad de empezar a hacer algo por la situación de crisis ecológica que estamos viviendo a nivel global, hizo que muchos temas que estaban siendo relegados hayan podido estar en agenda, ¿no? Caso el offshore en el mar argentino. Y eso hizo que también cada vez más gente se enterara y cada vez más gente se involucrara. Entonces, creo que fue un poco eso. Ahora, obviamente, estamos en un momento en el que hay que seguir empujando, en el que no hay que aflojar. Yo creo que la gente también, esto es personal, ¿no? Es una interpretación personal, estamos volviendo lentamente a la normalidad, entonces quizás la gente, empieza a hacer otras cosas, pero también, un poco nuestro trabajo es seguir impulsando estos temas, difundiendo estos temas, para que este impulso que habíamos tomado no se caiga, y sin duda poder lograr nuestro objetivo, que es que esto definitivamente quede prohibido, que es nuestro objetivo, ¿no? No queremos que esto quede en un limbo administrativo en el que, hay una cautelar que lo frena, pero en cualquier momento la cautelar te la dan de baja y pueden empezar a operar, porque así siempre está el mar argentino en peligro y siempre está vulnerado, y realmente necesitamos como acciones claras, urgentes y efectivas. Y esto sería, en este caso, prohibir la exploración sísmica y los desarrollos de explotación petrolera, sobre todo en la zona frente a las costas de Buenos Aires, que es un lugar, primero, que tiene una importancia cultural, icónica a nivel nacional, es un polo también donde se desarrollan varias industrias que dependen de los océanos sanos, pero además es una zona donde esta industria no tiene presencia y no queremos que se abra una nueva frontera. Luisina, un poco a partir de esto que mencionás y también lo que nos comentabas antes de lo lejano que, al menos en términos físicos, para nuestra perspectiva, pueden quedar estas realidades de los océanos. Un poco el objetivo, o uno de los objetivos de esta misión, pasa justamente por esto, por acercar un poco las historias, desde ahí abordar las problemáticas y tener un colectivo que, como decía Nacho, quizás en un primer momento pareció movilizarse y después volvió a la historia de siempre, que lógicamente con un reloj que también va marcando las pocas alternativas que le quedan al planeta, se busca movilizar cada vez más. ¿Pasa por ese lado? Sí, no sé la verdad, como para hacer un estudio más sociológico de cómo se fue dando el desarrollo de estas situaciones durante la pandemia y pospandemia. Sin duda hay cada vez más información, la información es cada vez más alarmante, hay cada vez más difusión de esta información, con lo cual yo creo que eso obviamente colabora a que la gente esté cada vez más involucrada, y también, es también el proceso que llevó a que estemos cada vez más conscientes de que somos responsables de la situación en la que estamos viviendo, de que los gobiernos y las empresas también son responsables y que tienen la potestad de hacer estos cambios, y una sociedad empoderada para exigir estos cambios.
Y creo que lo más importante quizás de esta etapa fue un poco eso, ¿no? Esta sensación de conciencia de lo que estamos viviendo, de la urgencia y la necesidad de hacer los cambios que existe, y también el empoderamiento de la sociedad para exigir estos cambios. Sin duda Perdón. No, sí, termina, por favor. No, está bien. No, te pregunto si después de este tipo de acciones, ya sea lo que está pasando, lo que están haciendo acá en el mar argentino, como en otras partes del mundo, ¿ven reacciones inmediatas con algún tipo de decisión, ya sea gubernamental, social, privada, cada vez que tratan de llevar adelante estas acciones? Sí, sin duda siempre hay acciones, reacciones, mejor dicho, luego de que hacemos este tipo de actividades. Obviamente es uno de los fines de hacer estas actividades, es obviamente generar algo, un cambio o una reacción para poder empezar a generar ese cambio, o al menos influir algún tipo de política, o influir en la gente a que también haga sus cambios. Suele pasar. Obviamente en este caso estábamos en el medio de la nada, en el medio del mar, y fue distinto, pero muchas veces cuando estas cosas ocurren quizás en el medio de la ciudad o en un bosque o qué sé yo, incluso ocurren otro tipo de cosas alrededor que hacen que esto tome más vuelo, claro, y empiece a hacer más ruido, ¿no? Luisina, la última, por lo menos de mi parte, obviamente el trabajo que hicieron ustedes durante todos estos años, décadas que viene llevando adelante Greenpeace, era muchas veces ocupar un lugar que los estados no ocupaban, ¿no? Que la cuestión ambiental no era un tema de agenda. Hoy en día es una cuestión de agenda en muchos estados, pero a partir de ahí, ¿cuánto se termina aplicando de la cuestión de ponerlo solamente en la agenda y llevarlo adelante? ¿Entienden que todavía la distancia es muy grande entre lo que se plantea discursivamente y lo que se hace más en los estados en particular, más allá de la gente, ¿no? De las decisiones gubernamentales estoy hablando? Sí, sin duda. O sea, hay una gran distancia entre el discurso y lo que realmente se hace. Estamos ya muy acostumbrados a ver un discurso bastante vacío, algunas palabras latiguillo que se usan, sustentable, renovable, que llenan discursos, llenan papeles, llenan documentos, pero en realidad a los hechos no hay implementación real. Como para dar un ejemplo claro, este proyecto que estoy mencionando ahora de los proyectos offshore, hubo una audiencia pública en julio del año pasado, participaron 500 personas más o menos, que es algo realmente, o sea, es un número muy importante. El 95% se expresó en contra, esa audiencia no era vinculante. Yo creo que el Ministerio de Ambiente se impresionó por la cantidad de gente y por la afluencia y por todo lo que la gente argumentó. Y al finalizar, al concluir la audiencia, quien estaba responsable de la audiencia en ese momento dice, bueno, la acción climática es ahora. Eso fue en julio del año pasado. Y el 30 de diciembre se aprobó el proyecto. Entonces, claramente hay una esquizofrenia importante. O sea, se dice una cosa y se hace otra. Y bueno, obviamente eso se ve y la gente está cansada y la gente está cada vez más involucrada, y está Greenpeace y hay un montón de otras organizaciones que también están trabajando para que efectivamente las palabras se pongan en acciones, porque bueno, como decía esta persona, la acción climática es ahora y ya no hay tiempo, así que bueno, vamos a seguir trabajando en pos de eso. Hueso, te agradecemos muchísimo por el tiempo acá en Maldición. Un gusto. Chao, buen día. Igualmente, buen día para vos. Estaba ahí Hueso, coordinadora de la campaña de océanos de Greenpeace desde el Arctic Sunrise, que este sábado y este domingo van a estar por lo menos acá en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires. Estaban llegando en el día de mañana a la ciudad, según lo que contaba, en un evento gratuito, sí, con reserva previa, que supongo a través de los canales de Greenpeace lo van a poder llevar adelante, donde va a haber shows desde las 7:30 de la tarde. El sábado va a estar tocando Feli Colina y Zoe Gotuso, y el domingo Fémina y Perota Chingó son algunas de las presentaciones que se van a estar haciendo en este marco. Como siempre, interesante la propuesta que llevan adelante. Después es eso, ¿no? Cómo se terminan aplicando. Ahí siempre la distancia es enorme entre lo que pasa y lo que debería pasar. Sí, y la perspectiva de quien verdaderamente se corre un poco de los manuales, le pone el cuerpo, y eso debe ser, por un lado,
devastador, ilustrador, pero también debe exigir o por lo menos empezar a transitar un poco esta última de las cuestiones que comentaba Luisina de los dichos a los hechos y la urgencia por los tiempos que corren cada vez con menos norte. Exactamente. Siendo las 9.